Vamos a compartir una nota muy trascendente, importante, un dato histórico no muy conocido y no muy recordado, salvo en algunas conversaciones de los viejos peronistas, ya en la década del 60, Velorio Bassi, don Francisco Sá, Cheto Fernández, Los Salas, don Macho, Chiquito, tanta gente, y por supuesto Chita Ramos, que lo escuchábamos en muchas oportunidades. Tiene que ver con un hecho histórico y vamos directamente a la nota en nuestro portal Identidad Correntina. Entrevista a Ramón Ramos, la historia de Juan Ramos, el joven que impidió que mataran a Perón en la ciudad de Goya, acá. En plena campaña presidencial de 1946, el entonces candidato Juan Domingo Perón se encontraba recorriendo distintos puntos del país. El 1 de febrero de aquel año, estamos hablando 1 de febrero de 1946, justo un año y medio antes que yo naciera, ¿no? Una multitud correntina que esperaba la visita de Perón se enteró de que habían francotiradores que querían matarlo y decidieron marchar por las calles céntricas repudiando la idea. Hubo incidentes, pero lo más destacado fue que asesinaron a Juan Ramos, de 17 años, e hirieron gravemente a Aide Lescano, de 32. Ramón Ramos, primo de la víctima, contó en qué circunstancias murió el joven que le salvó la vida a Perón y expresó: le pegaron 6 tiros en la espalda y por supuesto lo mataron instantáneamente, tras señalar que lamentablemente los historiadores no contaron nada de esta historia. Ramos manifestó: mi primo fue el primer mártir del justicialismo nacional. Esta es la fuente de toda la información, es Radio Nacional, y vamos a compartir el audio. La reconstrucción histórica es un tesoro periodístico, porque no solamente habla de pasado, cuando terminás por contarlo, siempre sentís que estás hablando de presente y de futuro. Esta historia es del verano de 1946, o sea, campaña electoral. Perón rumbo a su primer triunfo, Perón rumbo a su primera presidencia. Planifica todo un raid por el litoral y utiliza como vía el Paraná. Y va parando en cada uno de los puertos, baja y va teniendo encuentros con la población local. Había uno planificado para Goya, en la provincia de Corrientes. Iba a hablar en la plaza principal y se iba a alojar un ratito en la ciudad a la espera de la continuidad de la gira. Pero alguien, un joven de 16 años, Juan Ramos, descubre que había francotiradores en el hotel que estaba enfrente de la plaza, que obviamente intentaban matar a Perón. Lo que hace Juan es subirse a una canoa, ir a buscar el barco, el barquito en el que iba la comitiva de Juan Domingo Perón, da el aviso y entonces Perón sigue de largo. Pero quienes intentaban matar a Perón, mataron a Juan Ramos. Esa historia que está como sepultada, que prácticamente esconde a uno de los primeros mártires del peronismo, sin duda,
Vamos a recordarla a través de Ramón Ovidio Ramos, su primo que está esperándonos del otro lado de la línea. Ramón, gracias por atendernos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Fue más o menos así la historia, se apega a lo que pasó con el relato que acabamos de citar en el prólogo de la charla. Es algo parecido. A ver, dale. Tengo que corregir algunas cosas. ¿Cómo no? Juan Ramos tenía 17 años Bueno, y estudiaba en la ciudad de Goya porque era de la zona rural, muy bien. ¿cierto? Y mi papá, Eusebio Chita Ramos, Sí. era en ese entonces comisario de campo. Ajá. Al comisario de campo le decían meritorio en ese entonces, Sí. era meritorio comisario de campo. Ujú. Y Perón efectivamente venía en el vapor París desde Buenos Aires y su primer parada era esquina Corrientes. Bien. Hizo un acto alrededor de las primeras horas de la tarde, venía acompañado de Evita y algunos dirigentes sindicales, y creo que también un dirigente de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Ujú. Y en esquina se hace el acto en forma normal y continúa su viaje hacia Goya, que tenía otro acto ese mismo día, 1 de febrero del 46, en horas de la tardecita noche. Sí. Y el palco se hace efectivamente en la plaza principal, la Plaza Mitre, Ujú. y enfrente del palco había un hotel que se llamaba Hotel Sportman. Era un hotel de ese tipo de casas viejas, pero de 3 o 4 pisos. Bien. Y mi papá, Chita Ramos, en su calidad de comisario de campo, Ujú. estando en la organización con el que entonces era candidato a vicegobernador por la agrupación de Perón, don Santiago Vallejos, descubre un arsenal en el tercer piso frente al palco, un Bien. arsenal de armas que lo iban a matar a Perón, por supuesto. Ujú. Claro. Así que Goya, por supuesto, es el único lugar donde efectivamente lo estaban por matar a Perón. Y esto es una historia lamentable porque en realidad la historia poco cuenta de esto. Los historiadores... Nada te poco diría, se sabe. Ramón. Nada. Sí, poco se sabe Sí. de este tema, que es un tema que forma parte de la historia muy importante, muy importante. Entonces, cuando eso descubre mi papá, manda un emisario al puerto urgente para que le avise al barco París que no pare en Goya, que siga de largo a Corrientes, porque el itinerario seguía Corrientes y por último Itatí. Ujú. Entonces ese emisario avisa al barco y el barco no para, sigue de largo. Claro. Entonces la gente contraria, digamos, al pensamiento de Perón, se supo quiénes eran, de última, familia Speroni, familia Marambio, familia Robás, familia Reinoldi, quiénes eran los actores, digamos. Cuando vuelven del puerto, cuando andaban, digamos, ya desilusionados porque no lo podían matar a Perón, le buscan a mi papá para matarle, a un Chita Ramos, Eusebio Chita Ramos. Y mi primo, Juan Ramos, de 17 años, estudiante, va hasta donde estaba mi papá, le pide prestado el caballo, porque en ese entonces se manejaban así a caballo, y cuentan también que este chico era muy parecido a mi papá. Ujú. Entonces, al prestarle el caballo, los opositores a Perón lo confunden con mi papá y le pegan 6 tiros en la espalda y por supuesto que lo dejan fulminado instantáneamente, ¿no es cierto? Así que eso es a grandes rasgos la historia de Juan Ramos, el primer mártir, 17 años, primer mártir del justicialismo nacional. Y que lamentablemente los historiadores no contaron mucho, por no decir no contaron nada, Sí. de esta historia, que es muy apasionante. Incluso te digo más, es más larga, es más extensa todo lo que se puede decir de este chico Juan Ramos, porque
además de matarle a él, también le hirieron a una señora, Aide Lescano. Esto pasó el 1 de febrero del año 1946 y mañana justamente hace 77 años. Mañana, sí. Sí, mañana. Y en el barco venía un cronista de el diario El Laborista de Buenos Aires, que refleja en sus páginas el día 3 de febrero. Refleja en sus páginas. Yo incluso tengo recortes de ese diario, ¿no es cierto? Porque seguí muy de cerca toda la historia esta y el candidato a vicepresidente de la Nación, Hortensio Jazmín Quijano, es un goyano. Claro. Sí, sí. Es de la ciudad de Goya, o sea que fíjate vos cómo la historia por ahí va hilando sucesos que por ahí son encontrados, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Ramón? No te digo en estos 77 años, pero sí en los años posteriores a ese 46 fatídico. ¿Qué pasó con la familia Ramos? Bueno, mi papá falleció a los 85 años. Somos una familia muy grande, nos reunimos todos los años, tenemos fecha todos los años nos reunimos, porque, bueno, mi papá fue un gran político, digamos, un político acá en la provincia de Corrientes muy conocido, y así que, bueno, la familia todos los años nos reunimos y lo recordamos y festejamos y estamos fundamentalmente unidos detrás de nuestros padres, ¿no es cierto? Así que eso es lo que fundamentalmente pasó. Bueno, Juan Ramos es primo mío, hijo de un tío mío, ya fallecido obviamente, Pedro Ramos, hermano de mi papá. Así es la historia de cómo salvar a Perón al entender que esas armas que se escondían en el tercer piso del hotel frente a la Plaza de Goya buscaban su asesinato y finalmente se logró, pero costó la vida de Juan. Una historia que, insisto, yo creo está sepultada, salvo para ustedes, el círculo íntimo que rodea a este relato, está como sepultada por la historia oficial y prácticamente, yo creo que muchísima gente a través de tu voz se acaba de enterar de los pormenores de lo que pasó hace 77 años con alguien que salvó la vida de Perón. Así que atesoramos muchísimo el relato y obviamente de acá en adelante a tratar de profundizarlo y a generar que el 1 de febrero siempre sea una fecha muy particular en función de aquella campaña de 1946. Ramón, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo y por el relato, por la historia, por el recuerdo. Sí, seguro. Bueno, no, yo te agradezco a vos esta posibilidad de salir al aire y en una radio nada más ni nada menos que la Radio Nacional. Así que un gran abrazo y hasta cualquier momento. Seguramente lo que escuchaste es un relato que llegó por primera vez a tus oídos, no importa la edad que tengas. Bueno, insisto con lo que decimos siempre, ¿no? Que la historia es esa cebolla gigante a la que le quitas una capa y aparece otra, y otra, aunque hayan pasado 77 años. Bien, le agradecemos a Pablito Basel que nos mandó la nota, el audio, lo podemos compartir y es parte de la historia de Goya. Cuántas cosas trascendentes que como que quedaron en el olvido o no tienen la relevancia. Chavo Vallejos, qué protagonismo político tenía, ¿no? Chita Ramos, que lo conocimos como militante y bueno, después siguió en toda su carrera y sus hijos. Por ahí anda el Pedro Ramos también, de trayectoria política dentro del justicialismo, pero don Hortensio Quijano, está la tumba de don Hortensio Quijano acá en el cementerio La Soledad. Estoy seguro que muchísimos goyanos no tienen ni idea
de eso. 2 veces vicepresidente con Perón. Pero también es lindo investigar, informarse de que la única provincia que no ganó Perón, fue Corrientes. Pues viene la intervención militar del general Velasco. Pero legisladores nacionales, senadores, únicamente representantes de Corrientes. Tiene que ver con el pasado de nuestra provincia. Tiene que ver con un montón de cosas que suceden en los 70 años siguientes. Por ejemplo, la provincia de Corrientes nunca tuvo un gobernador electo democráticamente que cumpla su mandato de 4 años. Porque don Julio Romero, que gana en ese momento el peronismo, porque era el regreso de Perón, es electo gobernador y después el golpe militar lo saca del gobierno, no termina su mandato. Es decir, en toda la historia de la provincia de Corrientes, nunca tuvimos un gobernador peronista que cumpla el mandato democrático constitucional de 4 años. Hasta ahora. Intentos 13 veces ahí cerquita. La última con Di Filippo, ¿se acuerdan? Cuando fue elegido por el dios Mida para ser candidato a gobernador. Bueno, todo es. Y don Hortensio Quijano, que en sí mismo tiene toda una historia, y está la tumba acá en Goya. Así que bueno, lo de Chita Ramos, sí, yo lo sabía. Lo había escuchado en reuniones justamente con esos líderes de un peronismo que no tiene nada que ver con la mafia y el puterío de todos estos corruptos de ahora. Ahí era de don Francisco Sá, por ejemplo, en su honestidad y transparencia, contado por quien vino a hacer la inspección cuando Miki Colodrero es gobernador, electo gobernador de la provincia. Don Francisco Sá fue electo intendente en Goya, y en 3 oportunidades vinieron a hacerle una investigación exhaustiva, porque se quería intervenir la comuna de Goya. No podía ser que estén manejando los peronistas, y era impecable el manejo administrativo. Qué lejos hemos quedado de todo eso, ¿no? Y ahí está ese legado de otra dirigencia, de otra época, de otro momento. Bien.